Esto es Voces Valiosas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Voces Valiosas. Hoy tenemos un tema muy importante de abordar. Es un tema bastante interesante y para ello tenemos de invitada a esta hora a Ceci Rodríguez. Bienvenida. Ceci tiene experiencia como consultora e investigadora de este estudio que vamos a estar presentando, que es con casos emblemáticos de violencias interseccionales contra mujeres. Entonces, vamos a estar abordando un poquito del tema y para ello quiero consultar a Ceci lo primero y es ¿cómo se diferencia las violencias interseccionales al hablar de género? La diferencia, cuando hacemos una mirada con perspectiva de género, enfocamos en las violencias que afectan a las mujeres por ser mujeres. Pero cuando hablamos de la interseccionalidad es un término que acuñó una mujer afroamericana, Kimberly Crenshaw, que en un caso donde estaban poniendo una demanda a una empresa porque no contrataba mujeres negras. Entonces la respuesta de la empresa decía, no, pero sí, no es racismo porque tenemos hombres negros. Y decía, no es de género porque tenemos mujeres blancas. Entonces se empieza a hacer ese estudio y habla ella de interseccionalidad como intersection, que es la intersección de calles y cómo se entrecruzan las diferentes tipos de violencia en los diferentes cuerpos. Entonces es como esta mirada cuando no es solo por ser mujer, sino que es por ser mujer de la ruralidad, por ser mujer negra, por ser mujer indígena. Luego las feministas latinas también, como la Yuderquis Espinosa o Chicuriel, o algunas lesbofeministas también, empiezan a hablar de esta otra interseccionalidad que no se habla en Estados Unidos, que ya es la racialización, el ser indígena, el ser lesbiana, el ser mujer rural, el ser mujer comunitaria. Entonces, cuando hacemos este estudio o empezamos a tener esa mirada interseccional, vemos cómo podemos nombrar violencia institucional, pero la violencia institucional no va a afectar lo mismo a una mujer joven de la ciudad, por ejemplo, o a una mujer mayor en la ruralidad, o a una mujer lesbiana, o a un cuerpo diverso, o una mujer trans. Entonces, es como poder ir haciendo esta mirada de cómo los ejes de violencia afectan en diferentes formas a las personas. Ok. ¿Qué metodología utilizaron para implementar en esta investigación, Ceci? Pues se hizo... esta investigación nace precisamente de eso, de querer evidenciar este tipo de violencias. Y para mí, esta investigación es todo un reto porque no estamos hablando de cifras, digamos, de números, sino que estamos tocando historias de personas. Entonces, hay una investigación, una metodología cualitativa, hay una investigación de contexto, una investigación de documentación, pero sobre todo son las historias de vida. Entonces, se hicieron unos grupos focales y entrevistas a profundidad con personas que también abrieron como el espacio a su historia de vida, ¿verdad? Hay algunos casos que están cerrados, pero algunos casos que están abiertos todavía y que están en proceso de legislar, digamos, de ser judicializados. Uh-huh. Entonces, tocamos historias, tocamos vivencias. Entonces, esta investigación no pretende extraer eso como para, qué sé yo, un beneficio, sino también un tema de hacer una justicia también a estas voces que se están prestando, ¿verdad? O sea, como muchos de estos casos, las mujeres, digamos, deciden, digamos, no llevar a término, que quizás un poquito más adelante vamos a hablar de eso, pero no deciden llevar a término su proceso por un montón de situaciones. Entonces, esta investigación da voz, o sea, y significa que esa historia de vida, que esa violencia existió, y dejarla plasmada es importante para un tipo de justicia restaurativa, pero también para ejemplificar, ¿verdad? Y decir, estas cosas están sucediendo, estas cosas nos están sucediendo de esta forma. Básicamente es darle voz a esas historias. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Y en ese sentido, Ceci, obviamente hablamos de que hay diferentes tipos de violencia, ¿verdad? Uh-huh.
a través de la orientación sexual, territorio, clase, como eran algunos que mencionaba, que es parte de lo que incluye la violencia interseccional. ¿Cuáles han sido como los factores en común, los hallazgos en común que ustedes han encontrado con mujeres, por ejemplo, del ámbito rural, mujeres jóvenes o en casos de pobreza? Bueno, una cosa que me gustaría nombrar, y es que la violencia no viene sola, la violencia viene acompañada. Entonces la mujer no solo sufre, digamos en este caso, por poner un ejemplo, violencia sexual, sino que a raíz de eso viene violencia psicológica, violencia económica, violencia institucional a la hora de ir al acceso a la justicia, a veces violencia de parte de los médicos, tiene que ver con que el sistema está desestructurado, ¿verdad? Entonces una tiene que ir a poner una denuncia a un lado, otra denuncia a otro lado, otra denuncia a otro lado. Y eso hay una revictimización de historia. O sea, a veces parece que una entra al centro judicial y tiene que contar la historia del vigilante y uno dice, ¿por qué le voy a contar? Es el vigilante, ¿a qué viene? Ay, ¿qué le pasa? ¿Y por qué? O sea, ¿y por qué vamos a empezar a contar desde el que él no va a hacer nada? Claro. Pero hay toda esa cúmulo de que son violencias, porque está una contando su situación a todas las personas y tratando de buscar una respuesta. Entonces, eso creo que sería nombrarlo, que la violencia no, digamos, solamente violencia sexual, sino que alrededor de esto hay un montón de violencias estructurales. Otra cosa que tiene en común es el sentirse como el del desamparo. O sea, estoy yendo yo a estos lugares a exponer mi caso en la búsqueda de justicia. O sea, yo sé bajo mi lógica y bajo mi conocimiento que tengo razón, que tengo derecho a la justicia, pero parecería que ahí es comprobar que soy víctima, ¿verdad? O sea, es comprobar que me ha pasado esto en vez de buscar al victimario o en vez de buscar a esta persona que ejerce la violencia. Parecería que uno tiene que hasta limpiar el nombre, o sea, y lo vemos con las víctimas de feminicidio, o sea, ¿por qué? ¿Quién era? A veces en los juicios de feminicidio hay que decir que trabajaba, que era buena mamá, que no salía. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el delito? El delito es feminicidio. Entonces, ¿por qué hay que limpiarle el nombre, digamos, ¿verdad?, a esta mujer? Entonces, hay una desconfianza, hay ese sentido de soledad que presentan las mujeres. Eso creo yo que es de lo que podríamos nombrar también la precarización, porque hay un desgaste económico en la búsqueda de la justicia. O sea, hay que ir a una instancia, hay que ir a otra, hay que pagar abogado, si no nos convence el abogado que está llevando el caso, se gasta en transporte, se gasta en alimentos, se gasta para poder seguir todo este proceso, y hay un desgaste emocional, un desgaste de salud, también las compañeras nombran un desgaste de salud. Entonces hay un desgaste económico por acceso a la medicina, todo eso. O sea, entonces existe esto, y eso es un patrón que vemos en todas las personas, o sea, todas las mujeres que están buscando, y por eso es que de repente mejor desestimo, pero o sea, ya no voy a seguir con este proceso porque es desesperanzador y es agotante. Pero también quisiera resaltar, en esta investigación también se encuentra una cosa sumamente poderosa, y que es las redes de mujeres y las redes de apoyo. Entonces, ¿cómo somos las mujeres? O sea, rescatándonos entre nosotras. Hablar del papel de las organizaciones, por ejemplo, ¿qué hacen las organizaciones? Por ejemplo, en este caso las Mélidas propiamente, que es con quien hicimos la investigación. Entonces, esta asesoría legal, o sea, porque ya con información ya no sos la misma que ir sin saber nada, ¿verdad? Claro, un acompañamiento. Y eso te da valentía para poder exigir, para nombrar cosas, o para conocer también y reconocer las violencias que han pasado, porque muchas veces se normalizan, ¿ve? Y entonces, totalmente, poderlas identificar. Cabal, que hasta que estás adentro, digamos, de un proceso de formación, un proceso de sensibilización, decís, esto que me está pasando tiene este nombre, y no debe de ser, o sea, me disgusta es por algo. Entonces, la información es poder. En todos los grupos focales o en las entrevistas, esto siempre salió. O sea, salió esta forma en que las mujeres se asesoran. Esto me pasó a mí, esto hice yo, y por qué no va a tal lado, y por qué no sé qué. Entonces,
creo que es importante rescatar y nombrar el papel de las organizaciones y nosotras, pues, que al final somos nosotras las que estamos rescatándonos entre mujeres y acuerpándonos para poder llevar a cabo estos procesos, ¿verdad? Y si son procesos legales, pero tal vez si no se quiere llevar a lo legal, también de acompañamiento para poder ir como, digamos, haciendo más leve esta situación. Claro, y en ese sentido igual veíamos con el tema de la investigación la doble violencia que ocurre en ese sentido con respecto al agresor y en este caso el sistema de justicia, ¿verdad? Como estaba mencionando anteriormente con el tema de la revictimización, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué fallas estructurales encuentra usted en las instituciones como Fiscalía General de la República, ¿verdad? Con el trato, con respecto al trato de la víctima. Sí, yo creo que no podemos separar la violencia machista de la violencia institucional porque las instituciones están replicando la violencia machista. O sea, las instituciones vienen y revictimizan a la mujer, la revictimizan porque es joven, la revictimizan porque es lesbiana y eso viene por un sentido profundamente de machismo, ¿verdad? O sea, claro, por no reconocer una violencia en una mujer trans, por ejemplo, en una mujer lesbiana que denuncia que las cosas que le sucedieron a ella es por ser lesbiana. O sea, la violencia se la llevaron, la detuvieron por ser un cuerpo diferente, ¿verdad? Porque no cabe, digamos, en la estética. En la normativa. En la normativa, ajá. Entonces, y un poquito lo que nombrábamos, por ejemplo, esa destructuración de las instituciones. Una es esa revictimización, de ir buscando de un lado a otro lado, otro lado, otro lado, buscando el acceso a la justicia. Luego lo otro es este tema de estar teniendo una que nombrar su caso, o sea, justificar su caso, justificar como si no fueran ellos los procuradores de justicia, ¿verdad? Claro. O sea, parecería que uno sabe más, o sea, ¿por qué? Entonces, eso y luego el debilitamiento también, que eso tiene mucho que ver con el contexto ahorita, que estamos en este contexto de régimen de excepción, que no es solo quitar las garantías constitucionales, ¿verdad? Sino que también esto conlleva, hay una desarticulación, digamos, de las unidades que antes eran las unidades de la mujer, por ejemplo. Ahora ya no están enfocadas en esa violencia tal cual, sino que ahora están llevando otro tipo de violencia. Tampoco se está nombrando la violencia de género como la violencia basada en género, o tomando esas estadísticas. Y en algunos lugares es tan preocupante que, como los pueblos, ¿verdad? Los territorios, que cuando las mujeres van a poner la denuncia en la policía, es la misma policía la que le avisa al agresor de la mujer, porque son vecinos, son amigos, son compañeros, y le avisan a mira, te están poniendo esto, ¿verdad? Entonces no hay confianza en las instituciones, o sea, las mujeres no tienen confianza para ni siquiera para ir a poner una denuncia si ya se siente que el proceso no va a pasar. Claro, o sea, van en desventaja desde ahí. No, y eso es un poco irónico, el retroceso en ese sentido lo veo, porque tenemos leyes como la ley que al final están nada más, pues constatadas nada más en papel, ¿verdad? Sí, eso tiene que ver con la política que estamos viviendo en el contexto ahorita, ¿verdad? O sea, la ley es una ley hermosísima que se luchó mucho por muchas compañeras feministas y organizaciones para lograrse que se tipificara también la violencia en género, y ahorita estamos viendo que no estamos nombrando ni tomando el tema de feminicidio, o sea, claro. Entonces eso es un indicador, porque si no se están nombrando de esta forma, los legisladores, los reguladores de justicia, los prestadores de justicia, no lo están tomando en cuenta, no lo están viendo. Entonces, y no es una justicia, no es una violencia casual, es una violencia basada en género, y es necesario verla desde ahí para poder tener un acceso o garantizar el acceso a la justicia adecuado, ¿verdad? Con reparación. Claro. Uno de los hallazgos más potentes es cómo las mujeres han convertido su cuerpo en territorio de resistencia. A pesar de ello, ¿qué estrategias de cuidado en organización y apoyo mutuo documentaron ustedes que se están llevando a cabo por las mujeres? A mí eso me llamó mucho la atención, me tocó un montón en los grupos focales, porque
esa precisamente fue parte de la investigación, se preguntó y las compañeras a veces no lo veían. Nosotros vemos el autocuido, que a mí me parece a veces que hasta tiene un tono clasista, porque ¿quién tiene acceso también al autocuido? Totalmente. O sea, ¿quién se puede tomar un día? Primero, ¿quién se puede tomar un día sin trabajar? Sí. Luego, ¿quién se puede tomar un día para irse a un hotel, a que me haga un masaje, a no sé qué? Entonces, y me parece este tema de la resistencia en los territorios, cuando preguntábamos esto, yo decía, ¿pero qué hacen? O sea, porque hay que descolonizar el tema del pensamiento que el autocuido es solo esto. Entonces empezaron a nombrar así como, yo canto, o sea, yo me pongo a cantar y yo me imagino que estoy dando un concierto y yo cuando barro yo bailo con la escoba y esa es la parte, o sea, adentro de su cotidianidad. Entonces cuando yo me imagino que no sé qué y ellas se reían y con un poco de pena y lo contaban y a mí me parece maravilloso porque, o sea, estamos de alguna forma conscientes que estamos necesitando como agarrar de algún lado energía, ¿verdad? Otras decían, pues yo en la tarde cuando voy a traer al niño me quedo platicando con la señora de no sé qué. Entonces esa plática también es un autocuido, como el compartir, ¿verdad? Y lo que pasa es que el sistema nos obliga a desarticular, o sea, el sistema que nos ha precarizado, ahorita que nos tiene empobrecidas, que tiene a las mujeres ocupándose ahorita de ir a buscar a sus parientes en los lugares de detención, de estar haciendo todo este viacrucis en el acceso a la justicia y de conseguir el dinero para sostener esta familia cuando se han ido las personas cuando han detenido a las personas que eran tal vez el sostén de la familia, ¿verdad? Entonces han tenido que reinventarse completamente sus lógicas, su cotidianidad y aún así, o sea, están resistiendo de esta forma, ¿verdad? Y otra cosa que nombraban también eran los espacios organizativos, porque sentirte que estás hablando con otra que te está reconociendo lo que te ha pasado, estás hablando con otra persona que no te va a ayudar, tal vez es otra compañera que tal vez no te va a dar la respuesta porque tampoco la tiene, pero validar tu historia, validar lo que te está sucediendo, llorar. O sea, hasta eso, permitirse llorar es parte del autocuido, porque como hay una que tiene que ser bien ruda y recia, ¿verdad? Para ir resolviendo todo eso y de repente quebrarse también es parte de, o sea, es reconocer los sentires, ¿verdad? Entonces, en esta investigación, en esa experiencia que estábamos con ellas, a mí me encantó poder reconocer, o sea, reconocernos esto, ¿verdad? Que hacemos en los diferentes espacios. Sí, o sea, como en ese sentido la sinergia que se tiene, el compartir y el sentir que una escucha a la otra, imagino, ese acompañamiento de que te entienda. Ceci, y para ya ir cerrando, ¿qué mensaje le gustaría dejar para las mujeres que nos están escuchando, que están probablemente pasando por alguna situación similar, algún tipo de violencia interseccional? ¿Qué mensaje claro o clave podría dejarle que deje la investigación? Pues yo creo que, o sea, esta investigación creo que nos deja varios mensajes. Un tema es que no estamos solas en la violencia, lastimosamente. Vemos varias pasando el mismo tipo de violencia. En ese grupo focal, las 10 mujeres que estaban ahí tenían al menos una persona detenida. Entonces, creo que reconocernos víctimas también ha sido como una cosa mal vista. A nadie le gusta llamarse víctima, pero víctima es reconocer también que no es algo que yo hice, sino una violencia que se infligió hacia mí, y eso hay que reconocerlo. Entonces, también mencionar que no toda la justicia es igual, a lo que me refiero cuando buscamos justicia. No nos miden a todas por igual. No nos miden todas por igual, pero también es como decir, ¿qué es lo que yo quisiera como justicia? Y nombrar eso, porque a veces hay gente que decide no denunciar, sobre todo víctimas sobrevivientes de violencia sexual, por todo este tema de revictimización, pero digamos, su justicia será que sus papás le crean, digamos, su justicia será que su familia reconozca, que saque el agresor de los espacios, o sea, que podemos entender la justicia como de otras formas también. Y una cosa que es bien
bien dura, siento yo, porque es una lucha que no termina. Y es esto, o sea, que para mí el acuerpamiento, el acercarse a las organizaciones, el trabajo que las organizaciones siguen haciendo dentro de los territorios, pese a todo el contexto, la criminalización y todo lo que se dice de las defensoras de derechos humanos, vea, que tienen familiares en el SECOT, que no sé qué, cuando lo que están buscando es acompañando todo este, que se haga, que la brecha del acceso a la justicia sea menor. Y entonces, eso para mí es como que buscar el tema de las organizaciones, buscar informarse, acuerparse. Hay varias organizaciones que prestan acompañamiento legal, acompañamiento psicológico. Yo entiendo que no hay que presionarse, pero una tiene que hacer un proceso psicológico también para poder estar como con esta fortaleza para buscar la justicia, porque tenemos claro que es todo esto un vía crucis, un camino del dolor para poder tener esta justicia, pero es importante hacerlo. Es importante hacerlo, es importante denunciar, porque tenemos que dejar un registro de lo que está pasando, porque lo que no se nombra no existe. Totalmente. Y si nosotras no nombramos lo que está pasando, lo que nos está pasando por nuestros cuerpos, o sea, va a quedar ahí. Y no es solo mío, me pasó a mí, ya me lo trabajo. No, es estructural, es de todas las mujeres, es vivencia de un montón de mujeres, no somos las únicas tampoco que pasamos por eso. Entonces, creo que esta investigación es por eso tan valiosa, no nos habla así de cifras, números, sino que historia. Entonces nos vemos reflejadas en esta historia y reconocemos a esta mujer valiente también que contó, o sea, y que decidió abrir su caso y con todo lo que pasaba y con dolor, con lágrimas y toda la cosa, y ver y que otra compañera pueda verse ahí y pueda entonces también envalentonarse para buscar el acceso a la justicia. Eso es un montón. Eso ya para mí es como, o sea como el check, ¿verdad?, de la investigación, claro, de lo que uno busca. Entonces, eso quizás con eso me quedaría sobre esta investigación. Súper. De verdad que le agradecemos muchísimo el espacio, y solamente quizás ya para cerrar por el tema y que lo mencionó, del acompañamiento psicológico y la importancia que es preparar a la víctima, en este caso a las mujeres que están sufriendo los diferentes tipos de violencia, el hecho de darle ese acompañamiento psicológico, porque dentro de todo este proceso, como usted lo decía, la revictimización, que desde el vigilante que está en la puerta le vuelve a preguntar lo mismo que le va a preguntar los abogados, que le va a preguntar el juez, o sea, en ese sentido preparar a las mujeres víctimas de violencia, porque es un proceso duro para el cual hay que tener una inteligencia emocional, una fortaleza, creo, para poder hablar de cada uno de estos casos. ¿Qué organizaciones usted puede mencionarnos para ese apoyo psicológico, para ese acompañamiento, para que quienes nos están escuchando del otro lado pues sepan, ¿verdad?, a dónde acudir? Sí, ahorita, las Mélidas tienen acompañamiento psicológico y acompañamiento legal, porque a veces, o sea, créeme que pues si va alguien que sabe más, ya le dicen, no vea, entonces hay acompañamiento legal también, y que pueden hacer que avancen estos casos. Y las compañeras de Ormuza también tienen acompañamiento psicológico y legal. Entiendo yo que Colectivo Alejandría también tiene para psicológico para personas de la diversidad, en temas de violencia de personas de la diversidad. Creo que ASPE también tiene acompañamiento psicológico y legal también para personas de la diversidad, porque hablando de la estructura de la interseccionalidad, no es lo mismo tratar casos de personas de la diversidad que otros casos de violencia basada en género. Entonces, y sí es importante, porque eso, lo del conocimiento es poder. Es importante que esta compañera que va a interponer una denuncia reconozca que es víctima de violencia, reconozca lo válido que es que se haya reconocido, valga la redundancia, y que vaya a interponer la denuncia, y que los recursos legales
que la amparan, vea, o sea, que reconozca también que hay recursos legales, que no está pidiendo nada inventado, o sea, que está pidiendo que se cumpla el derecho de reparación también de haber sufrido este tipo de violencia, que no se culpabilice de la violencia, porque el ser víctima nunca es culpa de nosotras, es alguien quien decidió ejercer esta violencia sobre nuestras cuerpos, entonces no es nuestra culpa. Entonces todo esto es como, todas esas cosas son las que nos fortalecen a la hora de ir a estos procesos legales. Y también hay programas también, porque no solo el acompañamiento psicológico, sino que también las compañeras también tienen programas de autonomía económica, por ejemplo, las Mélidas tienen de educación en economía feminista, o sea, porque pues sí, una la acompañaba de esto, como decíamos, pero no una sola violencia, también una tiene que tener los recursos para moverse, entonces también es como más integral el apoyo. Entonces, sí, con estas organizaciones serían. Por supuesto. Bueno, entonces muy agradecida, Ceci, por su tiempo. Gracias a ustedes que nos están escuchando del otro lado, y recuerde que si usted está siendo víctima de algún tipo de violencia, puede comunicarse a alguna de las redes sociales, y de igual manera suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder obtener más información. Y como decía Ceci, el conocimiento es poder, ¿verdad? Y hay que partir por ahí de que qué importante es empoderarnos y empaparnos de más y más información. Así que gracias.